Seguimos hablando del perdón y hoy tengo una invitada súper especial, María Gallardo, que es instructora de meditación, terapeuta en Reiki, biodescodificación. Y seguimos hablando del perdón porque es uno de los procesos más transformadores que nos va a ayudar a potenciar nuestra vida en todos los campos. Así que María, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Encantada también de estar por aquí contigo de nuevo. Súper. Y María va a ser una de las conferenciantes que tenemos en el evento el 11 y 12 de abril, que es un evento en directo, pero si tú ves escuchas esto, lo ves por YouTube, posteriori a esta fecha, que sepas que puedes asistir al evento online, donde son 11 conferencias, 10 profesionales hablando sobre el perdón como transformación de vida para elegir vivir en más felicidad. Así que si quieres más información de este evento, aquí debajo en la descripción tienes mi número de teléfono para que me llames, contacta directamente o un enlace para que conozcas todo sobre el evento. Así que María, vámonos directamente al grano. Vale. Si nos puedes compartir un momento de tu vida o un momento de otra persona, ya sea de tu vida o de otra persona, donde tú sientas que ese proceso del perdón le transformó su vida. Bueno, a ver, el que me viene a la mente sin pensar demasiado, por ejemplo, la muerte de mi padre, ¿vale? Voy a hablar de mí, y porque así es como creo que puedo dar más ejemplo de cómo yo lo he experimentado. Y la muerte de mi padre fue bastante traumática cuando falleció, porque fue por suicidio. Entonces, ahí había un sentimiento de culpa tremendo por cómo se dieron las circunstancias y el vacío que te queda de estar con tu padre un día y al día siguiente no estar. Pues ahí, como te digo, el sentimiento de culpa fue tremendo, fue una herida muy profunda durante muchos años. Fíjate, fue en el 2010 cuando falleció. Y sí que he necesitado mucho tiempo, porque ya sabemos que el proceso del perdón o el perdón es un proceso que cada uno lo experimenta a su ritmo, a su manera, pero no deja de ser un proceso, ¿vale? Son varias etapas por las que tienes que ir pasando, porque evidentemente es como también hacer ese duelo, ¿no? De ir soltando esa herida hasta llegar a ese perdón. Así que sí que es verdad que con esa muerte de mi padre y después de tantos años trabajándome ese perdón, puedo decir que hoy por hoy volver a ese momento de su muerte es cuando realmente sientes si ese proceso lo has hecho y has conseguido perdonarte, porque es volver a recordar ese momento y no sentirlo con dolor. Al contrario, quedarte incluso con ese aprendizaje tan grande como para mí ya es, y ya puedo decirlo, que ha sido su muerte, porque evidentemente su muerte a mí me cambió mi vida. Me hizo ver la vida de otra manera, me hizo ver la muerte de otra manera, me hizo, consiguió una transformación en mí y sé que fue a través de ese proceso hasta conseguir ese perdón y sobre todo perdonarme a mí misma. Así que esa es mi experiencia y el momento que me ha venido a la mente para justificar y que se entienda para mí cómo ha sido esa transformación y cómo transforma a una persona el conseguir ese perdón. Wow, María, muchas gracias por compartirnos ese momento vulnerable tuyo. Y me han notado dos frases que has dicho y me han parecido demasiado profundas. Y es que has dicho, es el perdón, no el proceso es no el perdón, o sea, que has dicho que el perdón es un proceso. Y literalmente es así. Y la segunda es recordar y no experimentar el dolor. Porque no sé yo hasta qué punto, claro, el tema de la culpa nos hace muchísima mella. Y ahora que nos has compartido esta experiencia tuya con el fallecimiento de tu padre, yo he escuchado a muchas personas, en mi caso no ha sido, por pequeños destellos cuando falleció mi papá y mi mamá, si hubieron pequeños destellos de que me sentía culpable, porque cuando ellos fallecieron,
yo estaba viviendo en España y claro, ellos fallecieron aquí en Colombia y me llegaba en ese momento como, oh, Sandra, hubieras compartido más tiempo. Pero afortunadamente ya llevaba un camino recorrido con el tema del perdón, de la culpa y la aceptación de la muerte. Entonces, eso ayudó. Pero ¿cuántas personas yo no he escuchado eso y aún la sigo escuchando? Del tema de que alguien fallece y se siguen sintiendo culpable por los momentos que no compartieron, por lo que no dijeron, por lo que no hicieron. Entonces, este es un llamado a todas las personas que se encuentran ahora en este proceso, que yo creo que una bonita manera de honrar a las personas que no están es uno viviendo el proceso del perdón. Exactamente, una manera de honrarlo, porque, y más cuando, por ejemplo, sigo poniendo mi caso, ¿no? El que mi padre falleciera de la manera que falleció, ahí me dejó un mensaje muy claro, tardé años en entenderlo, evidentemente, ¿no? Pero luego cuando te quedas con eso, es como una manera de honrar su muerte, ya que tuvo que ser así, porque entiendo que, bueno, que tuvo que ser así, eso también cuesta aceptarlo. Cuando liberas esa culpa y aceptas su muerte, lo que te queda es un aprendizaje brutal que lo que hace en tu vida es que tú ya no seas la misma persona, no veas la vida de la misma manera y la muerte tampoco, porque claro, a raíz de ahí pues también investigué muchísimo, ¿no?, sobre la muerte y la muerte forma parte de la vida y entonces, como tú dices, ¿no?, es honrar su muerte a través de esa liberación, a través del perdón. Porque no deja de ser eso, el perdón, una liberación para ti y para la persona a la que crees que a raíz de su muerte o a raíz de cualquier conflicto, me refiero, estamos hablando aquí un poco de la muerte, pero en cualquier conflicto es una liberación para ambos, para ambas personas. Totalmente. Y es que como todo es energía, la culpa y el perdón no dejan de ser, no deja de ser energía. Lo que pasa es que nosotros aquí en lenguaje humano lo utilizamos. Y el aceptar cualquier situación desde ese espacio de el perdón, porque para mí el perdón, María, es algo que nosotros experimentamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días estamos en ese proceso de, tenemos un pensamiento poco amoroso, nos tenemos que perdonar ese pensamiento. Por este momento también nos tenemos que perdonar. Es verdad, siempre estamos viviendo experiencias y momentos y situaciones. Por eso muchas veces también hablamos es verdad, el perdón es así, ¿no? Hay cosas que a lo mejor es muy fácil perdonar y otras cosas que según la persona y según cómo se encuentre, en qué nivel de conciencia se encuentre, pues puede tardar años o incluso no perdonar nunca en toda su vida. Entonces, es verdad que siempre estamos viviendo experiencias que requieren de ese perdón, de tenerlo muy presente, que es lo que nos ayuda a vivir situaciones y querer tener esa intención y decidir ver las cosas de otra manera. Y cuando decide eso, tiene que haber ese perdón detrás, o siempre hay ese perdón detrás, cuando quieres ver las cosas de otra manera. Es perdonando lo que estás viendo y no es de la manera correcta porque no te estás ayudando. O hay situaciones que se te repiten, pues algo no estás perdonando, algo no estás viendo de la manera correcta, ¿no? Entonces sí, yo creo que estamos siempre, continuamente, viviendo experiencias en las que requieren ese perdón. Me ha encantado eso que has dicho de ver las cosas de otra manera, porque tú también eres una estudiante de un curso de milagros. Eso lo compartimos. Sí, Y el milagro sabemos que es el cambio de percepción, ver las cosas de otra manera. totalmente. María, tú como instructora de meditación y que trabajas con las energías, trabajas con biodescodificación, ¿cómo estas herramientas como el Reiki, la biodescodificación, la meditación, nos pueden ayudar en ese proceso del perdón? Pues, pues exactamente, a través del Reiki, de la biodescodificación, porque muchas veces para perdonar, como digo, como es un proceso, una de las partes del proceso del perdón es querer comprender por qué he vivido esta situación, por qué me ha pasado esto, por qué me ha ocurrido esto. Entonces, a través del Reiki o la biodescodificación, e incluso a través de la meditación, es una herramienta muy poderosa y muy potente para volver a ese momento, revivirlo, soltar esa emoción, esa energía, como decimos, que no deja de ser la culpa y el perdón, ¿no?
volver a través de esa herramienta a ese momento tan doloroso que no somos capaces en nuestro presente de perdonar y por eso incluso se nos van repitiendo en distintas situaciones, es volver a la raíz, experimentar esa emoción, soltarla, liberarla, aceptarla, atravesarla, transitarla y ahí cuando sucede eso, a través de esas herramientas, como digo, cuando conectamos de verdad con la raíz de lo que nos está sucediendo es cuando se puede liberar esa culpa y por ende viene esa liberación, como estamos hablando, del perdón. Wow. ¿Y hasta qué punto crees que a veces como el miedo a afrontar a llegar como a la profundidad de ese dolor, hace que nos quedemos allí como estancadas en la culpa? Porque claro, Exactamente. afrontar la culpa, porque nosotros cuando hablamos de perdón, estamos hablando de culpa. Exactamente. Vamos, el curso de milagros recoge dos emociones básicamente o principalmente, o las resume todas en dos, ¿no? O estamos viviendo desde el amor o estamos viviendo desde el miedo. Cuando hay miedo es cuando se genera esa culpa. Entonces está muy ligado la culpa a... Cuando sentimos culpa es porque tenemos miedo a algo, miedo a enfrentarnos a algo, una situación que no somos capaces de gestionar, la vamos guardando debajo de la alfombra, no nos sentimos preparados. Por eso también volvemos a lo mismo, el proceso del perdón es también darnos cuenta cuando no somos capaces de, todavía no estamos preparados, no tenemos las herramientas suficientes para perdonar, pero ya darte cuenta de eso y elegir de nuevo, verlo de otra manera, pero o sé que puede haber otra manera de ver esto, pero no estoy preparada. Eso ya es un avance, eso ya es un paso muy grande. El reconocer que hay algo que me está costando perdonar, hay algo a lo que todavía tengo miedo a enfrentarme y por eso digo que el proceso de perdón es un camino en el que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y reconocer que hay algo que todavía o no quieres o no te has preparado, eso también es como el primer paso. Luego, evidentemente, necesitamos muchas veces tiempo con una intención, porque el tiempo por sí solo no hace nada, pero necesitamos ese tiempo con esa intención de... Y te van llegando, siempre confiando un poco, decidiendo, porque es una decisión, es un pensamiento. Sé que esto no puedo, no tengo la herramienta o no quiero verlo de otra manera, pero sí que sé que hay una herramienta que me va a llevar a eso. Date tiempo, pero pon esa intención y al final se logra. Y al final atraviesa ese miedo, porque simplemente el miedo siempre va a estar con nosotros, es necesario para seguir transitando esta vida con este personaje que forma parte de nosotros, pero ya deja de ser ese miedo paralizante que te bloquea, que no te deja avanzar, que te frustra y que tú a ti misma te genera esa culpa y ya sabemos que también la culpa genera un autocastigo. Entonces, es darte tiempo, ser consciente, ser muy honesto contigo mismo. Las herramientas van llegando, las personas adecuadas van llegando a tu vida, las terapias van llegando a tu vida, las adecuadas para que tú puedas al final atravesar ese miedo. Y no es que desaparezca, pero sí que puedes cogerlo debajo del brazo, como yo digo, y caminar, y seguir caminando, con esa sensación de libertad, de te necesito, sé que eres necesario en mi vida, pero ya no me vas a paralizar, ya soy yo la que te controla a ti. Wow. Me ha encantado eso de intencionar, porque a veces se nos olvida, o sea, pero claro, ¿qué es intencionar, María? Para poner un poco más en contexto a las personas, porque yo soy la primera que yo digo, hasta para sentarse uno a leer un libro, hay que intencionar ese tiempo que va a invertir en la lectura de ese libro. Claro, pues eso, bueno, primero entender que necesitamos el proceso del perdón, como cualquier otro proceso en el que siempre estamos continuamente, necesitamos tiempo, pero el tiempo, como digo, por sí solo no hace nada. Entonces, el intencionar es marcarte como un objetivo. Quiero conseguir esto, aunque ahora sé que estoy con este nivel de conciencia, con estas herramientas y con este miedo incluso que ahora mismo pues todavía no me deja avanzar. Entonces, la intención es marcarte ese objetivo, saber que puedes conseguirlo y confiar. Sé que luego también, tú sabes, el curso de milagros te ayuda con esa herramienta también que es el Espíritu Santo, la expiación de conectar con lo que verdaderamente somos, sabiendo que este personaje con sus miedos, con sus culpas, tenemos que buscar ese equilibrio de ser conscientes de que somos seres espirituales, pero viviendo una experiencia humana con un personaje, con todas sus características, con todas sus programaciones y sistema de creencias, pero saber que hay algo más
que nos sostiene, algo más fuerte que nosotros, que por eso conseguimos muchas veces cosas sin saber cómo la hemos conseguido, y por eso digo que la intención es marcarte ese objetivo y luego soltar y confiar y saber que es cuestión de tiempo, pero con ese objetivo bien marcado y esa intención al final se logra. Entonces es marcarte el objetivo, confiar, soltar la expectativa y todo llega en el momento perfecto. Para mí es verdad que también, porque tú puedes estar atravesando una situación que a ojos de otra persona la solución la tiene muy rápida, y esos consejos que solemos dar, incluso sin que nos los pidan, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no esperes más. Lo ven claro desde fuera, pero eres tú la que tienes que dar ese paso. Entonces, ese acompañamiento siempre es muy importante, se agradece también, pero que luego eres tú la que tienes que atravesar hacer ese proceso, atravesar esos miedos, y lo haces justamente en el momento más perfecto para ti, no para los ojos de los demás. Totalmente. Dijiste algo que también está asociado a nuestro sistema de creencias. ¿Alguna creencia que tú consideres que directamente afecta el hecho de sentirnos culpables o el hecho de entrar en ese proceso del perdón? ¿Una o las que tú quieras? Bueno, yo creo que ese sentimiento de culpa, inconscientemente, evidentemente, lo vamos adquiriendo, yo creo que desde la infancia, cuando a los ojos de nuestros padres nos portamos mal o hacemos algo que no quieren, simplemente por arreglarnos de pequeños y caernos jugando al suelo, ya nos están regañando y diciéndonos que eso no está bien o que eso no lo debemos de hacer, ¿no? Entonces ya inconscientemente ya nos están creando ese pensamiento de si no hago lo correcto a los ojos de los demás, no lo estoy haciendo bien, y ahí ya se va generando ese sentimiento de culpa. Entonces yo creo que es que desde pequeños nos están educando ya con ese sentimiento de culpa si no hacemos las cosas que debemos de hacer a los ojos de los demás. Entonces, para mí es que, por eso digo que luego es tan difícil desaprender todo lo aprendido, porque nos lo enseñan desde muy pequeñitos. Nacemos sin culpa, nacemos inocentes. Si nos dejaran libres desde pequeños, ¿cómo hubiera cambiado el mundo, no? Y yo creo que ahora, con estos niveles de conciencia, es a lo que se supone que vamos, ¿no? O queremos ir a educar a los niños de otra manera. Pero sí que es verdad que nuestra generación, o las generaciones que ahora mismo estamos sanando y haciendo estos procesos del perdón, es porque desde muy pequeños hemos aprendido a que si no hacemos las cosas a los ojos de los demás, pues no está bien. Entonces yo creo que de ahí nacen esas programaciones y esos pensamientos que ahora tenemos que desaprender. Es que desaprender nos cuesta porque tenemos que matar, destruir, transformar al personaje psicológico que nos hemos construido, y eso significa dejar de ser nosotras para empezar a ser. Y eso da mucho miedo también, y crea también mucha culpa, porque es dejar de ser lo que la gente piensa ya que somos, y te etiquetan y te encasillan, y en el momento que sacas los pies del plato un poquito, ya vuelve ahí el sentimiento de culpa de ya no soy lo que... Y volvemos a la misma rueda de siempre, ¿no? Pero bueno, en ese camino estamos. Y luego nos damos cuenta que eso es una liberación total, y que luego la gente, evidentemente, en el momento que tú sientes esa liberación, te perdona, esa energía se eleva, y eso es lo que luego lo va a transmitir. La gente que realmente te quiere, te va a querer tal y como eres en cada momento presente, y te van a seguir acompañando. Totalmente. María, bueno, hago un recordatorio otra vez. Las personas que quieran asistir a este evento, son 11 conferencias, todas hablando sobre la importancia que tiene el proceso del perdón en tu vida, para mejorar en temas de salud, para mejorar en temas de relaciones, para mejorar ya sea salud física, salud emocional, salud mental, para mejorar en temas de relaciones, para mejorar en el amor propio, para mejorar en la vida laboral, para mejorar en temas de abundancia y prosperidad. Todos los campos de nuestra vida están directamente relacionados con experimentar, atravesar el proceso de perdón, porque como muy bien lo ha dicho María, significa transformar ese personaje que nos hemos construido y al día de hoy nos está limitando la vida. Así que en la descripción pueden pedirle información a María,
también en la descripción tienen el contacto de María, correo electrónico, teléfono por si le quieren mandar un WhatsApp. Por si por ejemplo tú no quieres asistir al congreso, pero quieres una sesión, tú haces sesiones online y presenciales, ¿no, María? También. Vale, perfecto. O si quieres también conocer los talleres de meditación que María hace, en la descripción allí tienes el teléfono de María para que directamente la contactes. Y María, tú sabes que yo soy una apasionada también de la meditación, y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo la meditación, aparte de bajar a bajar tanto ruido mental que tengo constantemente, es el tema de experimentar el mundo emocional desde el desapego. ¿Cómo crees tú que concretamente la meditación puede ayudar a alguien que ahora mismo diga, es que a mí me pasó esto, estoy viviendo esta situación y me cuesta mucho perdonar? ¿Cómo crees que concretamente la meditación le puede ayudar a empezar ese proceso del perdón? Pues, a ver, a través de la meditación es como tú dices, ¿no? Es aquietar la mente, es bajar la atención al cuerpo, es conectar con tu verdadera energía, con tu verdadera esencia y convertirte activar el modo observador, sin juicio, sin expectativa y simplemente en la meditación, en esa relajación profunda, es observarte. Cuando te observas, dejas que tu cuerpo se exprese, si hay una emoción estancada, si hay una herida, si hay algo que perdonar, si hay un malestar, tú lo observas. Entonces ahí es cuando te desapegas porque te das cuenta de que no era esa molestia, de que no era esa experiencia, de que no era esa herida, simplemente que dejas que tu cuerpo lo exprese y ahí es cuando te das cuenta de que, como te digo, no eres eso. Ahí es cuando se produce también esa transformación o ahí es cuando puedes darte cuenta, volvemos a lo mismo, ¿no? Darte cuenta de que al no ser eso, lo puedes liberar, trabajar, y por eso a través de la meditación, cuando conectas con una emoción estancada, simplemente cuando viene ese llanto, esa tristeza, esa nostalgia, esa rabia, esa frustración, la observa, le permite a tu cuerpo que se exprese, que la exprese, y ahí cuando vuelve en sí, cuando ya deja que esa emoción, esa culpa, ya no habite en ti, o por lo menos habite de otra manera, haya bajado un poco la intensidad, porque como digo, todo es un proceso, ¿no? Pues a través de la meditación es una manera también de ir quitando esas capas de esas emociones estancadas, de esa experiencia, de esas situaciones en las que requiere un perdón, el mirarlo con amor. Pues a través de la meditación, como lo que te convierte es y activa el modo observador, es de una manera de desapegarte. Entonces, una vez que te desapegas y transita esa emoción, desde la observación es cuando ocurre pues, el milagro, ¿no? El quitar esas capas poco a poco o directamente hay veces que sí que una meditación puede ser muy transformadora y sentirte muy libre con algo muy concreto a lo que tú hayas entrado en esa meditación, según la intención que tú pongas, ¿no? Así que sí, así es como lo veo, ¿no? Porque es muy importante la meditación para observarnos y desapegarnos de lo que creemos que somos y no somos realmente. Y eso se consigue a través de la meditación. Volvemos otra vez a lo mismo y es la importancia de poner una intención. No es hacer una meditación por hacer una meditación, sino qué intención estoy poniendo yo para saber a dónde va a dirigir, a dónde voy a dirigir mi energía en ese momento de meditación. Por eso la meditación es tan importante, María, porque claro, aún muchas personas siguen pensando que una meditación es ponerse en flor de loto y estar horas y horas allí supuestamente poniendo la mente en blanco. Nada que ver, nada es concreto, claro, lo que tú has dicho, ¿no? Que la meditación nos ayuda a convertirnos en el observador. Hay un concepto que se llama metacognición y sí, cada vez se está utilizando más, que es la inteligencia más elevada que podemos tener los seres humanos, porque la metacognición, para las personas que no sepan ahora mismo, es convertirnos en el observador, es convertirnos en la persona. Tú tienes un pensamiento y activas la metacognición cuando tú cuestionas y observas ese pensamiento que estás teniendo. Sobre lo que estamos pensando, esa capacidad tan importante y tan humana de pensar sobre lo que estamos pensando. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que entonces no eres lo que estás pensando.
Wow, sí. esa manera. Ujú. A mí eso siempre, o sea, siempre me parece demasiado fascinante porque si tú no eres lo que estás pensando, sino que tú eres el que observa lo que está pensando, cuando estamos sintiéndonos culpables por algo, cariño mío, tú no eres eso. Tú eres la Exactamente. persona que observa y que está experimentando esas sensaciones, porque para mí las emociones son sensaciones relacionadas con un acontecimiento que se creó aparte de cómo te programaron para experimentar eso y tienes que sentirte así porque para sentirte culpable. ¿Y hasta qué punto, María, de pronto la religión no ha influido en el tema, de sentirnos culpables? Uf. Exactamente, por eso las religiones lo que hacen es, la espiritualidad es muy libre, es muy, muy amplia. Bueno, para mí es todo, ¿no? Hay un solo Dios y en todas las religiones se habla de un solo Dios. Lo que pasa es que lo delimitan según las circunstancias, según, pues bueno, los motivos que creamos cada uno que puede haber detrás de cada religión, ¿no? Pero eso es lo que hacen, encasillar y delimitar y bueno, y ya la religión cristiana, cuando hablamos del por mi culpa, es que ya nos están programando desde la religión, cuando Dios nos quiere y nos ha creado a su imagen y semejanza para que seamos libres y nosotros tenemos ese libre albedrío de decidir cómo ser, cómo queremos ser viviendo esta experiencia, ¿no? Entonces, las religiones, en vez de ayudar algunas veces, lo que han hecho más daño todavía al ser humano, la verdad. Entonces, cuando despierta la espiritualidad, te das cuenta de que en realidad solo hay un solo Dios, el que no ha creado a todos, independientemente de la religión o en el Dios que tú crees. Entonces, te abre muchísimo la mente cuando despierta la conciencia y despierta realmente a la espiritualidad, porque somos seres espirituales, nos guste o no, lo creamos o no, pero la religión no nos ayuda en ese sentido porque nos quiere encasillar, nos quiere separar, es una manera más de mantener ese pensamiento, como dice el curso de milagros, de separación, y no estamos separados, estamos unidos, hay una sola mente colectiva y ya estamos todos conectados a ella, a esa fuente. Entonces, hasta que no eres consciente de eso, no lo experimentas, porque experimentarlo, y eso también se experimenta a través de la meditación, pues no empiezas a quitarte esas capas y a quitarte esos pensamientos y a desprogramarte y a desapegarte de todo lo que te han enseñado. Por eso volvemos a lo mismo, tenemos que desaprender todo lo aprendido porque en la religión también nos han enseñado otras cosas que tampoco son las que son. María, ya para ir finalizando, te voy a hacer dos preguntas en una y es, para ti, ¿quién o qué es Dios? Y cómo ese pensamiento que tienes acerca de Dios ha contribuido a tu proceso del perdón. Vale. A ver, muy potentes las dos preguntas. Quiero respirar para que se me entienda y yo misma ser clara con lo que yo pienso, ¿no? Porque siempre que hablo me hablo también a mí misma. Entonces quiero... A ver, Dios para mí pues es nuestro Padre Creador, ¿no? Para mí todos venimos del mismo sitio y vamos a ir al mismo sitio, independientemente de lo que tengamos, lo que hayamos conseguido en esta vida. Y entonces, para mí Dios es esa fuerza de la que todos venimos, que cuando despertamos a esa fuerza, cuando la conocemos y la experimentamos, como digo, a mí me sucedió a través de una meditación, y de hecho al principio de meditar, sin tener muchas nociones de meditación, simplemente ponerte en silencio, una musiquita relajante, un poquito de incienso, llegué a conectar con algo, con un lugar en el que yo la emoción que experimenté fue nostalgia. Entonces, cuando regresé, yo me puse a llorar, pero no era de verdad de tristeza, era de nostalgia porque sentí que había llegado a través de esa meditación, ese ratito que estuve, a un lugar en el que yo sentía que era mi hogar. Y cuando fui despertando y volviendo aquí a mi casa donde estaba meditando, era como dejé de reconocer esto como mi hogar y sentía que a donde había ido o donde me sentía a través de esa relajación era mi verdadero hogar. Entonces sentí esa energía
poderosísima, porque me sentí muy bien, muy a gusto, sentí muchísimo amor, muchísima paz, esa paz que siempre estamos buscando en nuestro día a día, pero que no nos lo permitimos, pues con este personaje, con esta mente, nunca encontramos ese momento de paz, parece que tenemos que buscar esa paz y cuando nos ponemos, nos cuesta tanto relajarnos, pues a través de esa meditación, sin costarme incluso esfuerzo, llegué a conectar con esa energía. Entonces, esa energía, cuando realmente empecé con la práctica meditativa, ya también sabía que no había que viajar ni ir a ningún sitio, sino que con una simple respiración en mi día a día ya conectaba con esa paz y ese amor que sentí, con ese hogar al que fui o en el que me encontraba, pero ya empecé a sentirlo dentro de mí, en mi corazón. Entonces, para mí, somos chispas divinas, somos parte de esa fuente, somos parte de ese amor, somos parte de esa luz, de ese hogar, que esto es la carcasa, pero que dentro de nosotros está eso, que creemos que también el cielo está arriba o está fuera de nosotros, o que ese Dios está fuera de nosotros. No, ese Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos chispitas de ese Dios. Y por eso cuando la carcasa el personaje fallece, muere la materia, pero la energía, esa energía que todos somos, ese Dios que todos somos, esa fuente, ese amor, como digo, esa paz, esa luz, volvemos a conectar y volvemos a nuestro hogar, de alguna manera, ¿vale? Y la otra pregunta, bueno, pues lo del tema del perdón, aunar un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Es sentir que no eres el personaje, que eres esa paz, ese amor, y cuando te sientes tan bien como que si tú eres eso, no es que yo sea especial, es que tú también lo eres, y tú puedes que a lo mejor no lo sepa, pero yo al conectar con eso, sé que tú también eres eso, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Todos venimos del mismo sitio y vamos a ir al mismo sitio, lo que se muere es el personaje, y por eso da igual lo que hayas conseguido, da igual lo que tengas, lo que sea, que todos vamos a ir de la misma manera al mismo sitio. Entonces, el perdón llega de esa manera, cuando ves al otro como parte de ti, como que esa ley del espejo, ver en el otro algo que también es tuyo, y por eso volvemos a lo mismo, el proceso del perdón, al final lo que aprendes es que no tienes que perdonar al otro, que te tienes que perdonar a ti. Todos somos uno, todos estamos conectados, todos somos parte de esa fuente, de esa energía, y por eso digo que a través del Reiki, la meditación, cuando conectas, cualquier terapia que te ayude a conectar con esa energía, a conectar con lo que, a conectar con el todo, y saber que tú eres parte del todo, ya ves la vida y ves a los demás de otra manera. Y por eso digo que es más fácil cuando tú reconoces eso en ti, porque cuando tienes delante a alguien, vive una experiencia, como hemos hablado, desagradable, cuando te cuesta perdonar algo, cuando sientes rencor por alguien, convirtiéndote en el observador, decidiendo ver esto de otra manera, sabiendo que hay esas herramientas que te van a ayudar a verlo de otra manera, puede que no esté en tu momento, pero volvemos a lo mismo, ponemos esa intención pero sé que puedo verlo de otra manera aunque no me sienta preparado, y ahí es cuando empezamos a ver al otro como algo tuyo y es más fácil ese perdón, es más fácil ese perdón. Llegamos antes a ese perdón, a través de esa conexión con nosotros mismos. Es lo que me ha Wow. salido y no sé si se ha No, quedado. y ha sido tremendamente, tremendamente bonito contarnos tu historia de esa vuelta al hogar en ese momento de meditación, y comparto contigo, obviamente, tu sentir pensar. María, ya para finalizar, hay algo que vengo haciendo últimamente, y es si tienes alguna pregunta que me quieras hacer relacionada con lo que sea. Ahora eres tú la que me pregunta a mí. Bueno, pues mira, sí que me gustaría también saber, pues bueno, ya como tú quieras también, pero sí, también saber qué es lo que opinas tú o qué sientes tú de que es Dios, también cómo nos ayuda el perdón al conocer y al sentir cómo sientes tú Dios y cómo te ayuda también en ese perdón. La misma pregunta me gustaría hacértela a ti. Mira, hay un mantra que yo me repito mucho, y creo que se lo escuché. Ay, es que recuerdo el apellido Carrillo, alguien de Sevilla, que él habla mucho Sí, sí, de sí, sí. teología. Es que ahora no recuerdo el nombre de él. Sé que es de apellido Carrillo, Emilio Carrillo. Emilio Carrillo, sí. Se lo escuché a Emilio Carrillo, yo creo que hace, no sé, seguramente hace más de 10 años, y a mí eso me voló la cabeza.
y la frase no es de él, sino que él dice de quién es la frase, pero yo no recuerdo, yo no lo recuerdo, que se la escuchado a él. Y es, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Qué buena. Entonces, para mí, Dios es que es todo, o sea, y hace poco se lo escuché también a Enrique Corbera, y también me voló mucho la cabeza y me apropié de esa idea, y es, yo no creo a Dios, yo experimento a Dios. Entonces, totalmente, para mí Dios es todo. Dios es el amor, Dios es la unidad, Dios es la fuente, es el creador, es el padre, es la madre, o sea, Dios es todo. Entonces, para mí tú eres Dios, mi vecina es Dios, la persona que a veces me incomoda el ruido que hace es Dios. Entonces, creo que todo es Dios, todo en esta vida es Dios. Lo que pasa es que a veces asociamos el concepto, que era una de mis reticencias hace muchos años, es que yo asociaba el concepto porque venía de una crianza católica y luego de experimentar varias iglesias cristianas, entonces yo asociaba a Dios como desde el género y asociaba a Dios como desde el ser que está más allá. No asociaba a Dios como parte de mí. Entonces, y el otro día, esta semana nada más, lo que pasa es que no tengo aquí el cuaderno donde lo escribí, es, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, entonces yo soy Dios. Entonces, si Dios es la mente de la totalidad, entonces yo hago parte de esa mente. Pero cuando digo yo, me refiero también a absolutamente a todas las personas que nos rodean. Y entonces, como Dios es amor y venimos todas y todos de la misma unidad y todos somos seres divinos por ser Dios, ¿cómo vamos a albergar en nuestro corazón culpa de lo que sea o culpar a otros? Porque el hecho de que yo culpe a otro, me culpe a mí misma, ahí estoy renegando del Dios que yo soy. No sé si me hago entender. Entonces, a mí también me ayudó muchísimo el curso de milagros en el proceso del perdón. A mí me preguntan el día de hoy, Sandra, ¿cuál es lo que tú más recomiendas para transitar el proceso de la culpa al perdón? Un curso de milagros. Sí, porque siempre voy a recordar, yo parada en una esquina cuando lo comprendí. Tardé años, porque yo vengo estudiando un curso de milagros desde el 2017 aproximadamente. No recuerdo si 2017 o 2019, aún conociéndolo desde el 2012. Y recuerdo siempre estaba parada en una esquina cuando ahí comprendí, es que no hay nada que perdonar. O sea, el curso de milagros ya había dejado yo que hiciera el milagro en mí. Y totalmente. Vale. Entonces, no hay nada que perdonar. Entonces, eso, ¡wow! A mí también me voló muchísimo la cabeza. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero le he puesto todo el amor. Reafirmo, pues, es como reafirmar también un poco lo que yo he dicho, porque sentimos lo mismo. Entonces, esa también es la manera de saber que estamos ahí, que sabemos perfectamente lo que se siente. Bueno, ya por concluir, las personitas que quieran conocer más a María, ya saben, en la descripción tienen su correo electrónico, tienen su teléfono por si quieren agendar con ella una sesión, por si quieren pedirle más información de este evento, que son 11 conferencias abordando el perdón desde diferentes perspectivas, diferentes terapeutas. Vamos a estar allí, terapeutas, facilitadores, comunicadores. Entonces, ya saben, pedirnos información de este evento y si quieren contactar a María, pues también ahí tienen los datos de contacto. María, millones de gracias por este tiempo, por este compartir. Que tengas un feliz instante presente y para todas las personas que nos han visto o nos han escuchado.